Yo fui alumna de Antonio Torres en el año 77-78 en Benalúa. Yo tenía 10 años entonces, era la edad que se tenía cuando estaba en quinto de la EGB. Y aquel año era para nosotros muy importante en Benalúa porque se suponía que íbamos a llegar a la clase del maestro más prestigioso del pueblo. Pero aquel año llegaron una serie de maestros nuevos y maestras nuevas y entonces hubo otro reparto de los cursos. Y a mí me tocó con uno de los maestros nuevos de los que habían llegado y no con don Pedro, que era el que yo quería, con quien yo quería estar. Al acabar el bachillerato, entré en un seminario, que era una cosa muy normal en aquella época, y después de estar 2 años o 2 años y medio, casi 3 en el seminario, me salí y entonces decidí estudiar magisterio porque, entre otras cosas, quería, no sé, quería llevar un trabajo muy en contacto con el pueblo, con la gente normal, con los trabajadores, teniendo en cuenta que aquello era una época en la que el franquismo impedía, ¿no?, que las clases trabajadoras tuvieran un desarrollo normal, impedía la libertad de expresión de la gente. No sé, yo tenía esa inquietud y por eso me salí del seminario y por eso quise estudiar magisterio. En la escuela de magisterio, pues normalmente pues, la gente se guiaba de lo que los profesores le enseñaban. Entonces yo encontré en mi compañero Gregorio Huete, encontré, digamos, otra persona una persona con la cual yo podía hablar y podía intercambiar experiencias y teníamos unos intereses bastante parecidos. En tercero de magisterio, en nuestro plan, teníamos un año dedicado, era el año de práctica. Y lo hicimos los dos juntos, lo hicimos en la Escuela de San Cristóbal de la de María. Bueno, y allí, estando allí en la Escuela de María, en tercero, yo creo que fue en tercero, cuando encontramos, teníamos también mucho contacto con una librería de Granada, que era la librería Alarcón, que era de un amigo mío entonces, un buen amigo, Pedro, el Canario, y él era también una persona bastante, digamos, interesada en las cuestiones pedagógicas, era inquieto también, y siempre que me veía me decía, Carlos, ha salido un libro nuevo, mira, te lo paso. O sea, incluso sin pagarle el libro ni nada me lo daba. Léetelo y lo publicitas por ahí. Le dices a la gente que ha salido por si alguien lo quiere comprar y tal. Y me dio por la pedagogía de una escuela popular, me parece algo parecido, de Certín Freines. Era la primera vez que nosotros conocíamos al personaje y bueno, pues, lo cogimos el libro y nos lo leímos Gregorio y yo. Y nos encontramos. Ese libro es un poco más, ¿no?, más de ideas, pero la filosofía que había en el libro nos interesó. Digo, esto parece ser que puede ser un camino válido, ¿no? Después de este libro apareció Los métodos naturales de la lectura y de la escritura, que eran en colaboración, era de Elis Freines, la mujer de Celestín Freines, y bueno, como estábamos en tercero de práctica, en el año de práctica, decimos, bueno, a ver si podíamos poner en práctica algo. Cuando hicimos ya la evaluación de la experiencia, que fue muy positiva, los padres además estuvieron encantados con el trabajo de los chiquillos, con las asambleas, con las conferencias. La verdad que yo creo que los padres de los chiquillos para ellos fue muy positiva la experiencia. Pues entonces nosotros dijimos, bueno, ¿de qué manera podemos darle un poco más de continuidad a este trabajo? Y ya Gregorio, Antonio, Manolo, no, Pepe Garófano y Manolo Navarro habían estado en Barcelona visitando una escuela piloto, una escuela así de la Universidad de Barcelona, en la escuela de Lorizó, que trabajaba con técnicas Freines. Habíamos entrado también en contacto con Ferran Zurriaga, que era el responsable de lo que entonces se llamaba ACIES, Asociación Española para la Imprenta y la Correspondencia Escolar. Y entonces ya teníamos, digamos, material, teníamos algún material que disponíamos de cosas ya prácticas, disponíamos de muchas ideas, disponíamos de cierta experiencia, y entonces, a través yo creo que fue Pepe Barófano el que conocía al inspector jefe entonces, que era don Luis Mateo Canelo,
pues le ofreció la posibilidad de a ver si nos podían dar una escuela e intentar nosotros poner en práctica la pedagogía. Y se dio la circunstancia de que en ese momento pues se iba a iniciar una escuela en Fuente Nueva, y eran unas clases provisionales, en unas barracones provisionales, y dijo este hombre, pues venga, esta es la ocasión, allí podéis empezar y a ver hasta dónde llegáis. Hombre, por parte de ellos creo que fue un acto de un acto de fe, es decir, a ver esto a dónde son qué son capaces de hacer. Y esto nos organizamos, elegimos por votación a ver quiénes podían tomar parte en la experiencia, y así empezamos a trabajar en Fuente Nueva. Y a partir de ahí, pues ya es cuando empezó la experiencia de una manera más organizada. Organizamos los seminarios, donde venían compañeros que estaban desperdigados por toda la geografía granadina, ¿no? Y venían los sábados, en lugar de, pues teníamos nuestro grupo de trabajo. Nosotros lo que hacíamos era ofrecer un poco la experiencia que nosotros teníamos, y ellos escuchaban, y luego también ellos exponían las suyas. Lo que primero me sorprendió de este maestro, de Antonio, fue cómo organizó la clase físicamente. Los pupitres normalmente estaban puestos en fila, uno detrás de otro, y los niños pues nos dábamos la espalda, lógicamente, y todos mirando hacia adelante, donde estaba el estrado, por supuesto, con una mesa, con una pizarra, y que era el lugar del profesor, del maestro. Pero Antonio organizó muy pronto, en los primeros días de aquel curso, la clase, el aula, de manera que los pupitres estaban formando una U abierta hacia ese estrado, pero que ya había dejado de ser el espacio exclusivo del maestro. Él se había buscado un rincón donde había puesto pues su mesa de trabajo, sus libros, sus estanterías, las cosas que utilizaba normalmente. Y los niños y las niñas estábamos sentados y sentadas en esa U. Todos los pupitres estaban formando esa U, de manera que siempre nos veíamos las caras, siempre podíamos estar en contacto entre nosotros. También otra cosa que nos sorprendió muchísimo, pero que enseguida incorporamos a nuestro día a día, fue el tablón de anuncios, donde podíamos poner cosas, y sobre todo lo más importante de todo, el tablón de anuncios, que eran los sobres de propongo, critico y felicito, donde cada niño o cada niña pues podía echar la notita que le parecía, criticando al que le había hecho algo malo o al que le había hecho algo que no le gustaba, felicitando a quien había hecho algo bueno o haciendo propuestas. Y todo aquello se discutía en las asambleas que se hacían los viernes por la tarde. Puntada, propongo, critico y felicito. Felicito a Zara porque se porta muy bien. Felicito a Marina porque ya no habla. Felicito a Carlota porque es buena amiga. Felicito a Marina Martín Rosillo porque es muy buena amiga. Felicito a Antonio Moya porque ya no hace tanto ruido con la silla. ¿Alguna propuesta? Lo del libro de la lectura, que podríamos hacerlo más porque lo que leemos es poco y para aprender tenemos que leer más. Mi propuesta es, cuando lleguemos por la mañana, de 9 a 9 y cuarto, tranquilitos, después de habernos saludado, reservar los martes y los jueves para tener esos ratitos de lectura individual, cada uno con su libro. ¿Os parece? Sí. ¿Votamos la propuesta? ¿Hay otra propuesta sobre esto? Pues venga, vamos a votarla. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Anotar, queda reservada el martes y jueves, a primera hora, lectura individual. Martes y jueves. Yo soy antiguo alumno del Colegio Fuente Nueva, aterricé en el Fuente Nueva en enero de 1975, porque un funcionario de la Delegación de Educación, que vivía en el edificio del cual era mi madre portera, le aconsejó que me sacara del colegio privado donde estaba y me cambiara al Fuente Nueva. Y claro, yo pasé de un colegio donde teníamos que formar en fila antes de entrar, donde rezábamos prácticamente cada hora, donde a la señora había que llamarla de usted y seguir una jerarquía estricta, y pasé a un colegio donde lo primero que me llamó la atención fue la libertad. Allí para hablar no había que pedirle permiso a la señora, simplemente había que esperar
que otro dejara de hablar y poder intervenir tú. Me sorprendió muchísimo que allí no teníamos que copiar textos, sino que los textos los escribíamos nosotros. Me llamó también muchísimo la atención de que las tareas que hacíamos no eran las tareas que se le ocurrían a nuestra profesora, Juana, sino las tareas que nosotros proponíamos. Yo empecé a aprender la tabla de multiplicar por la tabla del 6, que es un poco de lógica, pero es que un compañero de clase, un día se llevó los recibos de la luz y Juana nos comentó, bueno, si esta persona ha pagado este mes tanto dinero de electricidad, ¿cuánto habrá pagado todo el año? Y nos preguntó, cada uno dijimos las estrategias que tenemos para calcular el coste anual de electricidad, y al final pues ella nos introdujo la tabla del 6. Empezó 6 por 1, 6, 6 por 2, 12. Recuerdo muchísimas cosas del colegio, recuerdo la creatividad que se nos impulsaba, los textos libres, la autonomía, podíamos escribir de lo que quisiéramos, podíamos hablar de lo que quisiéramos, teníamos conferencias que organizábamos donde investigábamos nosotros con nuestra biblioteca de aula. Teníamos muchas actividades, pero lo que no teníamos éramos ni exámenes ni libros de texto. Aquello no existía para nosotros. Antonio nos daba un plan de trabajo, que era una hoja con una serie de actividades que teníamos que ir realizando poco a poco, y un plazo aproximado, normalmente 15 días, si no me equivoco. Y en ese plazo nosotros y nosotras pues íbamos haciendo nuestras actividades de una forma espontánea, libre, cada uno a su ritmo, sin una clase organizada, sin clase magistral o muy poca clase magistral, y donde siempre que necesitábamos ayuda del maestro la teníamos, pero donde lo más frecuente es que pidiéramos ayuda a nuestros compañeros y nuestras compañeras, que eran quienes nos iban apoyando en nuestras dificultades pues, de matemáticas o de lengua o de lo que fuera. Aparte de eso, de esos planes de trabajo quincenales, teníamos muchas otras actividades. Por ejemplo, una actividad que yo recuerdo con muchísimo cariño era la de escribir textos para luego hacer una publicación. Podíamos escribir lo que quisiéramos. A lo largo de la semana los textos se leían en la asamblea, los viernes por la tarde, y se votaban. Es decir, que el texto que más gustaba pues, se reservaba para ese libro. Venga, 3 historias, vamos. Una primera de Rubén, que se titula Un día en el patio. Ahora vamos a salir a leerlas, ¿vale? El jueves, en el recreo, a mi amigo José, estando de portero, Manuel le tiró un fundinazo y paró el balón, pero se hizo daño y se tuvo que ir al hospital con su padre a que le escayolaron el brazo derecho. Muy bien. ¿Cómo te sentiste cuando ocurrió esa historia? Triste. Voy a copiar primero la primera frase, ¿vale? Marcelo, ¿puedes ir leyéndolo? Venga, despacito, ¿vale? Con tono. El jueves en el recreo, a amigo José. Estaba contando que tiró el balón, pero ya después se puso un poco preocupado, ¿no? Y dolorido. El pobre. Entonces, ¿qué va a poner? ¿El dibujo en el que está dolorido o el dibujo en el que está contento? A ver, ¿hemos terminado la historia ya? La historia en la... Bueno, pues vamos a repartir ahora los ordenadores para que vosotros en el ordenador paséis esa historia que ya tenéis en la libreta, la volvemos a pasar al ordenador y ya sabéis que después, ¿qué hacemos cuando tenemos todas las historias? ¿Qué hacemos con ellas? Un librito con todas las historias vuestras que habéis hecho vosotros y que habéis inventado. Con todo eso hacemos nuestro librito para nuestra biblioteca. Entonces nosotros ahora la historia que hemos escrito la vamos a pasar ahora al ordenador, ¿vale? Cada uno va a coger su ordenador y va a empezar a pasar la historia, ¿vale? Venga, a ver, ¿el número 1 de quién era? El número 1, de Marcelo. Venga, número 1. Venga, el dibujito si queréis lo podéis terminar en casa también, no pasa nada. Entonces vamos terminándolo ahí en el... Ya tenéis preguntas. Y la que ha ganado, la que ha sido ganadora hoy. ¿Os vais a la última por 16? Sí, he puesto la foto de los mismos. ¿Qué la foto?
¿vale? Fundi. Mira, ¿qué pone aquí? Léelo conmigo. Fundinaco. ¿Es fundinaco o es fundinazo? Esa mejor, ¿no? ¿Quién ha sido el autor de la historia que ha ganado hoy? Yo. Ponemos el Rubén y ponemos la fecha de hoy también. Te lleva Jorge. Un día se me escapó mi perro, lo estuve buscando, pero no lo encontré. Cuando llegué a mi casa estaba allí. Un día, en una piscina que casi no tenía agua, había una lagartija que se estaba ahogando. Mi amiga y yo, con un cepillo, la salvamos. Yo me sentía muy tranquila y muy feliz. De hecho, para mí aquel año ir a la escuela pues era lo que más me gustaba, es que me encantaba. Levantarme por la mañana, entrábamos a las 10, irme a hacer el recorrido pues por el barrio mío y luego atravesando otros barrios y llegar a la escuela, que era mi casa, era realmente mi espacio, era donde las cosas que me importaban pues pasaban y donde yo podía estar realmente con amplitud, con todo de una manera más completa. Y pasaban muchas cosas muy buenas en la escuela, sobre todo porque nos sentíamos muy tranquilos y muy seguros de que no había amenaza, ¿no?, de ninguna clase y de que las cosas que nos podían molestar podíamos discutirlas. Eso era muy importante, que tuviéramos ese sobre de los críticos que nos liberaba de rencillas, de odios, de pequeñas enemistades entre los compañeros, porque sabíamos que si me pasaba algo yo tenía que escribirlo, podía meterlo en el sobre del crítico y después iba a discutir y todo el mundo me iba a escuchar y todo el mundo me iba a respetar lo que yo tuviera que decir y que al final habría una solución, pero una solución dialogada y después ya se vería. Había también una mayor presencia de los padres y las madres en la escuela, porque hasta entonces lo que yo recordaba era que el espacio del aula de la escuela era exclusivo de los maestros y de las maestras y de los niños y las niñas, pero las madres y los padres no entraban allí, era como que no estaba abierto a eso. Y sin embargo Antonio organizó pues una fiesta donde los niños y las niñas de la clase presentaban nuestros trabajos, nuestras realizaciones, nuestras pequeñas obras de teatro, etcétera, etcétera. Y vinieron nuestros padres y nuestras madres a verlo y entraron en nuestra clase y se sentaron en nuestros pupitres. Aquello parece una tontería, pero fue muy importante para mí. Y sobre todo fue importante ver que el maestro podía tener una relación natural, una relación de igual a igual con mis padres. Porque lo normal hasta entonces, lo que yo había visto hasta entonces es que los maestros siempre estaban por encima, eran como parte de una pequeña élite del pueblo y que eran inaccesibles o cuando te dirigías a ellos pues tenías que dirigirte como reconociendo que estaban en un nivel superior. Y aquella complicidad que yo percibí en aquella conversación que yo vi
entre mis padres y el maestro me llamó muchísimo la atención. De hecho, esa imagen la tengo grabada en mi memoria y no la puedo olvidar, ¿no? Sí, sobre todo la complicidad, que para mí, ahora puedo ponerle nombre, entonces no sabía cómo era, ¿no? Y fue muy importante, porque además mis padres, en aquella época, que era una época, pues bueno, Franco había muerto hace poco tiempo, todavía no se había establecido el régimen democrático, en fin, y ellos eran bastante activos políticamente, ¿no? En el pueblo. Entonces era, no sé, fue para mí importante porque fue como un antes y un después, ¿no? Como ver que mis padres podían estar a la altura, entre comillas, de personas que para mí hasta entonces estaban fuera de nuestro alcance, ¿no? Y Antonio, y efectivamente era una persona adulta, pero no era un adulto como somos los adultos, la mayoría de los adultos, que entran arrasando el espacio de los niños, entran diciendo aquí está esto, aquí está lo otro, y aquí tiene que estar, y este es el orden de las cosas. Antonio, yo creo, por decirlo de una forma, ¿no? Él visualizaba muy bien el espacio de los niños y de las niñas, y lo que hacía era velar por ese espacio y protegerlo y darnos seguridad para que estuviéramos tranquilos. Y por eso nos sentíamos tan bien con él. Y por eso también su presencia era difusa, era muy tenue su presencia, al menos ese es el recuerdo que yo tengo de él. No era un maestro, una figura bien definida de adulto que está estableciendo las normas del mundo, sino que era el buen adulto, ¿no? El buen padre, lo que tiene que ser un buen padre. Y para nosotros fue una experiencia muy ilusionante porque no solamente a nivel, digamos, personal, sino también a nivel profesional, ¿no? Porque ya, digamos que nos dio una manera de comportarnos, una serie de herramientas para enfrentarnos con cualquier grupo de alumnos en cualquier circunstancia. Porque tú llegabas a una clase, te soltaban una clase, ¿qué hago yo ahora? Rápidamente tenías una serie de herramientas con las que tú podías empezar a trabajar con los niños y que además tenían un resultado fiable. Y no era, o sea, no es que tú pretendieras formar genios, simplemente lo que querías era atender a las necesidades de los niños que tú tenías ahí delante. Y para mí, a lo largo de toda mi vida profesional, incluso en los últimos años antes de jubilarme, yo la he seguido practicando en mi clase a mi nivel. La pedagogía Freinet para mí es una pedagogía muy realista que intenta atender las necesidades de los niños en el momento concreto en que se encuentran y ayudándoles a cada uno según sus necesidades. ¿Qué le vas a poner a María? Por mi calle se llama Camino del Nacimiento porque por ahí se van donde nace el agua. ¿Cuánto mide? Pues mide 450 pasos míos. De la derecha y de la izquierda, los vecinos de la derecha y de la izquierda. Pues a la derecha hay 8 y a la izquierda 12, 11. Y luego mi casa de largo mide 32 pasos de largo. La fachada. Y de alto 4 metros y 56 centímetros.
Como es tu casa por dentro. ¿Cómo es tu casa por dentro? Pues tiene por la pared es todo blanca y la de mi cuarto pues es roja y verde y tengo también cocina y comedor. Y el cuarto de mi hermano es todo azul, la pared es todo azul. Y también tiene cuna para acostarse. Y las dos tenemos cama. Cada uno tenéis vuestro cuarto. Qué bien, qué suerte. Mi padre no, mi padre duerme con mi madre. Mira, Carlos lleva ya un ratito con la mano levantada. Dale el turno de palabra. Carlos. Dame perro. Perro, sí, tengo una. Se llama Balú. ¿Cuál vecino al más cerca que tiene? Pues son los padres Rama y la Mari. Berenice. ¿Había levantado la mano? Venga, pues pregunta. ¿Cómo ha hecho las aletas moradas? ¿Cómo? ¿Cómo ha hecho las aletas moradas? La letra morada. Pues mi madre ha cogido cartulina y le ha puesto las letras, mi calle, y luego con unos sellos que tenía mi hermana, pues se la ha cogido y la ha puesto. Lo del papel todo lo he hecho yo. Y esto, la portada, mi madre. Tu madre te ayuda, lo ha hecho tu madre. Muy bien. Vale. Y bueno, años más tarde pues me dediqué a la docencia. Soy profesor y actualmente pues a pesar de que la administración educativa no está muy por la labor, yo sigo incorporando técnicas de la escuela Freinet. Me interesa sobre todo conocer la opinión de mis alumnos, porque ellos son los que ponen las normas en clase. Yo no soy el que elige un delegado como antiguamente. Los delegados lo eligen ellos con un programa electoral. Y sobre todo pactamos las calificaciones, pactamos los deberes, pactamos los ejercicios y entre todos y cada uno y sobre todo sin dejar a nadie detrás, pues tiramos para adelante de cada grupo. Deberíamos saber ser adultos buenos, adultos que le dan a los niños la posibilidad de crecer como personas que se sienten seguras, que después van a ser buenos adultos también. Y no siempre lo conseguimos, porque no siempre nos sentimos seguros de nosotros mismos, no siempre confiamos realmente en los niños, no siempre los sabemos querer como hay que quererlos y respetarlos como hay que respetarlos. Y por eso pienso que si aquel año se consiguió en esta escuela en Benalúa, como se estaba consiguiendo en muchas otras escuelas, en muchos otros sitios de Granada, de muchos otros sitios de España, pues ¿por qué no podríamos volver a intentarlo? Es una cosa que he pensado muchas veces y que sí que valdría la pena volver a rescatar todo esto y ponerlo en funcionamiento otra vez en este nuevo contexto que tenemos, que es un contexto muy diferente, un contexto, bueno, pues la historia es así, la sociedad evoluciona y tiene su etapa y tiene su fase, pero hay cosas que no cambian, lo humano, lo profundamente humano, eso no tiene por qué cambiar. Y eso es lo que tiene esta pedagogía, que yo solamente hace unos meses he sabido que era pedagogía Freinet, porque yo cuando estaba en la escuela con Antonio Torres no sabía que aquello era pedagogía Freinet, ni sabía quién era Freinet, ni muchísimo menos. Pero creo que sí, creo que se debe intentar, que los profesionales de la enseñanza debemos preocuparnos no solo por los días libres que tenemos, por lo que nos pagan o nos dejan de pagar, por los ordenadores que hay en el centro educativo donde estamos trabajando, sino porque nuestro trabajo se haga con ese sentido profundamente humano que es el que tiene esta pedagogía.